Los talibanes se reirían de una hija como tú. Las palabras cayeron como una bayoneta contra madera pulida, afiladas, definitivas, imposibles de retirar. Mi padre no las murmuró en privado ni las susurró con ira. Las dijo frente al salón de veteranos con banderas colgando sobre el escenario y filas de sillas plegables llenas de hombres que aún cargaban el peso de su servicio en la forma en que se sentaban. Todas las cabezas se volvieron, todas las conversaciones se detuvieron. No se detuvo ahí. Su gran mano se posó en el hombro de un joven infante de marina que estaba orgulloso a su lado. Ahora esto, bramó mi padre. Esto es un verdadero guerrero. Los hombres en la sala asintieron, algunos murmurando su acuerdo, sus ojos deslizándose sobre mí como si fuera una silla vacía. Para mi padre, era otra oportunidad de recordarle al mundo y a mí que a sus ojos, yo no era suficiente. Pero el infante de marina no sonrió. No hinchó el pecho. En cambio se giró, sus ojos se fijaron en los míos y se congeló. Su garganta se movió como si tragara grava. Y luego con una voz baja, pero lo suficientemente clara como para silenciar el zumbido de los ventiladores de techo, susurró, ¿eres el ángel de la muerte? La sala cambió. Los veteranos se sentaron más erguidos. Algunos intercambiaron miradas cargadas de significado. La mandíbula de mi padre se tensó, la confusión parpadeando detrás de su sonrisa forzada. No entendía la pregunta ni porque las palabras tenían un peso que doblaba la habitación a mi alrededor. Yo permanecí inmóvil sin decir nada, porque a veces el silencio cuenta la verdad más fuerte. Pero antes de explicar lo que significaba, antes de decirles por qué un infante de marina endurecido temblaría al verme, una hija de la que su padre acababa de burlarse, necesitan comprender el largo camino que nos llevó a ambos a esa sala. El salón de veteranos no tenía nada de glamuroso. Olía a café quemado en viejas cafeteras, a cera para pisos frotada por voluntarios con malas rodillas, al tiempo mismo. Cuadros cubrían las paredes, rostros en blanco y negro de hombres que habían ido a la guerra y habían regresado, algunos enteros, algunos rotos. Sus ojos te seguían al entrar, recordatorios de que la historia vive en la memoria de los que aún están en pie. Esa noche se suponía que era para honrar el servicio, para recordar sacrificios a través de generaciones. Mi padre estaba en su elemento allí. Sabía cómo dominar una sala incluso sin uniforme. Hombros anchos, voz profunda, un pecho que una vez lució medallas, pero ahora lucía orgullo. Yo había llegado en silencio, deslizándome hacia la parte de atrás sin mucha fanfarria. No necesitaba un foco de atención. Solo quería una silla entre otros que sabían lo que significaba servir. Pero mi padre me había visto y, como siempre, eligió un escenario antes que el silencio. Sus palabras no fueron una sorpresa. Fueron una continuación. Toda mi vida me había dejado claro que a sus ojos, mis esfuerzos eran menores. Mis elecciones equivocadas. Yo no era el hijo que él había querido. No era la heredera de su legado. Y así, cada oportunidad que tuvo para menospreciarme, la tomó. Pero la reacción del infante de marina no formaba parte de su guión. Había visto esa cara antes, aunque no en este contexto. Conocía la mirada, el reconocimiento repentino, la mezcla de miedo y respeto, la lucha por conciliar el rumor con la realidad. Había oído historias. Tal vez había servido junto a hombres que susurraban mi nombre en noches oscuras cuando los planes salían mal y alguien tenía que corregirlos. Ángel de la muerte. El nombre no era mío para reclamar, pero se me había dado, ganado en lugares donde el humo llenaba los pulmones y las decisiones se tomaban en segundos. No era una jactancia. Era una sombra que me seguía, un recordatorio de lo que cuesta el servicio. Los veteranos en la sala quizás no conocían los detalles, pero sabían lo suficiente como para reconocer el peso de ese tipo de silencio. Y por primera vez en mi vida, la voz de mi padre no era la que dominaba la sala. Ese momento congelado, frágil, espeso con preguntas tácitas, fue el punto de inflexión. Todo lo que había soportado, cada desprecio, cada cicatriz, cada noche que había elegido el camino más difícil, me había llevado a ello. Pero para comprender la magnitud total de esa noche necesitan ver de dónde vengo. Necesitan ver la casa donde las medallas brillaban detrás de un cristal, donde el silencio era disciplina, donde la decepción se grabó en mí mucho antes de que usara un uniforme propio.
Esa historia no comienza en el salón de veteranos, sino en un pequeño pueblo español, en una casa donde la sombra del orgullo de un padre dejaba poco espacio para que una hija respirara. La casa donde crecí era impecable. Los pisos se enceraban los sábados hasta que brillaban como reglas. Las botas alineadas talón con talón junto a la puerta trasera. La sala de estar tenía dos tipos de sillas, las que usaban los invitados y la que usaba mi padre. Se notaba cuál era la suya por la forma en que la luz caía allí al final de la tarde, un cuadrado de sol que parecía una insignia de rango prendida a la alfombra. Me enseñó a ponerme en posición de firmes antes de enseñarme a andar en bicicleta. Talones juntos, ojos al frente. No parpadees para ahuyentar el miedo. Adóptalo. Tenía 8 años y era demasiado baja para el fregadero sin un taburete. Me colocaba los hombros con 2 dedos y retrocedía para inspeccionar el resultado. La barbilla levantada como un hombre que apunta con un rifle. Si me tambaleaba, volvíamos a empezar. Cuando lo hacía bien, no había elogios. Había otra vez. Los domingos la casa olía a café, almidón y el aceite de limón que usaba para la vitrina que guardaba sus medallas. No hablaba de los días que las ganó. Hablaba de pulido, espaciado, secuencia. La precisión es respeto, decía, inclinando una cinta 1/4 de pulgada hacia la izquierda. La lección caló. Incluso ahora, no soporto un marco torcido. Mi madre también amaba la casa, pero amaba más a las personas que vivían en ella. Era una maestra que guardaba frases en los bolsillos como otras mujeres guardaban caramelos. Me metía poemas en la lonchera. De Lorca cuando me sentía terca, de Machado cuando me sentía pequeña. Lee la última línea en voz alta, decía. Y yo lo hacía, y de alguna manera la cocina se hacía más grande. Nunca contradecía a mi padre. Lo soportaba. No todas las tormentas están hechas para ser evitadas, me decía, frotándome un círculo entre los omóplatos. Todo en nuestro pueblo tenía un ritmo al que podías ajustar un reloj. Banderas en los porches en mayo. Desfiles por la calle principal el 12 de octubre. Motores de tractor en la distancia. El fútbol del viernes por la noche. La fritura de pescado del VFW donde hombres con manos manchadas por el sol contaban chistes que habían sobrevivido a 3 presidentes. La gente miraba a mi padre como si fuera un punto de referencia. Algo que no necesitabas indicaciones para encontrar porque anclaba el mapa. Cuando tenía 12 años, me llevó a un partido de la Armada contra el Ejército. El estadio respiraba frío, las bandas de metal sonaban y los cadetes con abrigos largos se movían como piezas de ajedrez. Alguien más se movía. Me desgañité gritando por la Armada. Y él no me dijo que me callara. Simplemente no me miró. Deja esos colores para los hombres que pueden llevarlos, dijo más tarde como si estuviera pronunciando el pronóstico del tiempo. Me puse la bufanda en el coche para que no viera mi garganta trabajar. A los 14 años aprendí el peso de una plancha como otras chicas aprendían a maquillarse los ojos. Las camisas debían tener pliegues como montañas en un mapa. Me enseñó a quitar las bolitas de los suéteres con una cuchilla de afeitar, a doblar los calcetines emparejándolos en lugar de hacerlos una bola, a apilar las latas con la etiqueta hacia afuera en la despensa para poder inventariar la cena de un vistazo. Todavía puedo oír el clic de la puerta de la despensa cerrándose con la finalidad de un punto. Era una buena estudiante en una escuela a la que le gustaban los buenos estudiantes. Corría mucho porque moverse rápido tenía sentido cuando quedarse quieta no lo tenía. Aprendí el olor del suelo del gimnasio en invierno y la forma en que el polvo de tiza se eleva como niebla en la clase de álgebra. Cuando obtuve una puntuación perfecta, dijo, HM como un hombre que compara un reloj con otro. Cuando terminé primera en una carrera de campo a través, dijo, no alargues tu zancada. La eficiencia gana las carreras. La primera vez que dije que quería unirme a la Armada, no levantó la voz. Dobló el periódico, alineó sus bordes con una mesa y dijo, no tienes la Constitución. La palabra se deslizó por el linóleo y se detuvo en mis zapatillas. No sabía si se refería a la resistencia o a la ley. Quizás a ambas. ¿Quieres atención?, añadió, levantando la vista finalmente. No servicio. Mi madre se lavó las manos en el fregadero como si contara hasta 10 con los enjuagues.
De todos modos me postulé mucho después de que se apagaran las luces, la solicitud iluminada por una lámpara de escritorio con una pantalla que mi madre había estarcido con pequeñas hojas. Escribí sobre el viento de la bahía de Cádiz al amanecer y la sensación de una formación moviéndose como una sola respiración larga. Escribí sobre amar a un país lo suficiente como para discutir con sus reflejos menos generosos. No le mostré el ensayo. Se lo mostré a mi madre. Lo leyó 2 veces y me lo devolvió a las manos como si fuera algo que debía llevar yo misma. Conserva esta voz, dijo. El mapa cambiará. Tu brújula no debería. Cuando llegó el sobre delgado, primero, acusando recibo, lo escondí en un libro de aves. Cuando llegó el gordo, era marzo y el río detrás del molino era todo codos y espuma. Abracé el sobre a mi pecho y me quedé en la cocina, donde el suelo recordaba cada inspección. Esperé hasta que él estuviera en su silla. Dije, Señor, que me había inculcado esa palabra, y le entregué el futuro. Lo abrió con un abrecartas en forma de espada y leyó solo la primera línea. Nos complace ofrecerle. Se detuvo. Volvió a meter la carta en el sobre y el sobre a mí como si fuera un plato caliente. Discutiremos la logística, dijo. No lo hicimos. En la graduación, mi madre colgó luces blancas en el arce y puso limonada en una ponchera con un cucharón demasiado grande. Los vecinos vinieron con ensaladilla rusa y historias de cómo yo les vendía galletas de puerta en puerta con mis trenzas torcidas. Mi padre tenía una reunión en la Legión Americana que se prolongó. Cuando llegó a casa, las luces se habían caído un poco con el calor y el hielo se había derretido. Se acostó sin pisar el jardín. La mañana que me fui, el cielo era del gris pálido de una camisa antes de almidonar. Mi madre metió 3 sobres en mi macuto. Abre cuando estés sola, abre cuando estés herida. Abre cuando olvides quién eres. Me abrazó tan fuerte que mis costillas lo contaron. Mi padre estaba en el porche con las manos en los bolsillos y dijo, cambia el aceite cuando sea el momento. Y yo dije, sí, señor. Y esa fue la bendición que tuvimos. En la academia militar, el verano de recluta me despojó de todo lo que no estaba clavado en mí y luego puso a prueba los clavos. Aprendí el sabor del Atlántico en las carreras del amanecer y la sensación de una litera tan ajustada que rebotaba una moneda y la matemática de mantener la boca cerrada cuando no añadiría nada. Las lecciones de mi padre me hicieron eficiente. Las de mi madre me hicieron soportable. Los domingos escribía a casa. Escribía sobre ampollas y como una buena ampolla es solo una mala planificación hecha visible. Escribía sobre mujeres que podían superar a hombres que las subestimaban, sobre cómo el comedor sonaba como 100 relojes discutiendo. Enviaba 2 cartas cada vez, una a mi madre llena de adjetivos, otra a mi padre llena de sustantivos. La suya volvió una vez sin abrir, con un pliegue justo en el centro como si hubiera doblado la frase por la mitad. Cuando me gradué con las insignias brillando bajo luces que mostraban cada defecto en la cera del suelo, envié una foto. Mi madre puso la suya en la repisa de la chimenea. Él metió la suya en un cajón con pilas y gomas elásticas, cosas útiles que eventualmente se agotaban. Luego llegó la llamada para la que crees que estarás listo hasta que llega. Biopsia, dijo mi madre como una palabra de examen que esperaba que yo deletreara mal. Mi padre envió las actualizaciones por correo electrónico como informes meteorológicos, números, fechas, predicciones. Volé a casa cuando llegó el hospicio. La casa olía a antiséptico y flores viejas. La vitrina de medallas aún brillaba. Mi padre estaba junto a la ventana con las manos entrelazadas detrás de la espalda como si un desfile se hubiera retrasado. Mi madre me tomó la mano y dijo, sigue volando. No lejos, solo hacia arriba. Y esa fue la última instrucción que obedecí sin revisar. Después del funeral, la gente trajo guisos a la puerta y no miró más allá del hombro de mi padre. Él contó la misma historia 3 veces sobre una tormenta que derribó el arce, pero perdonó la bandera, y nadie corrigió sus cuentas. Lavé sartenes en el fregadero donde aprendí a quedarme quieta y pensé en cómo el amor puede ser una casa donde el termostato siempre está ajustado a la comodidad de otra persona. Cuando me fui no le pedí que me abrazara. No me ofrecí a volver para Navidad. Puse mi mano en la vitrina y dejé que el frío me enseñara una última lección. El respeto no es lo mismo que el permiso.
Saludé al hombre que me enseñó a ponerme de pie, y di el resto de mi postura a un país lo suficientemente grande como para contener nuestras dos definiciones de servicio. No me convertí en quien soy para vengarme de él. Me convertí en ella porque el mapa seguía insistiendo en que podía. La Academia Naval no amaba a nadie. Te medía. El verano de recluta te quitaba el barniz y dejaba el grano. ¿Quién se rindió? ¿Quién se dobló? ¿Quién se cayó e hizo el trabajo? Aprendí a atarme las botas con los ojos cerrados y a hacer una litera tan tensa que rebotaba. Aprendí la coreografía de sí, señor, sin excusas, y el arte de respirar durante los últimos 10 metros de un nado cuando tus hombros están negociando con Dios. El dolor se convirtió en un reloj. Sabías la hora por lo que dolía. No era la voz más fuerte en el pasillo. No necesitaba serlo. Aprendí a conservar las sílabas y a gastar la precisión. Cuando un oficial superior ladraba sobre la compostura, descubrí que hay una diferencia entre estar quieto y estar listo. Estar listo tiene peso. Es una promesa que le haces a la persona que serás cuando el clima cambie. Los días de la comisión olían a latón y hierba recién cortada. Las barras en mis hombros no me hicieron más alta, pero convencieron a mi columna vertebral de recordar para qué servía. Las fotos se tomaron con una luz demasiado honesta para halagar. Metí una para mi madre en una carta que ya no podía leer, luego deslicé otra debajo de un forro de cajón en la casa de mi padre cuando pasé por el pueblo. Nunca mencionó haberla encontrado. Los cajones guardan mejor los secretos que las personas. Mi primer destino me llevó a un lugar donde los mapas se deshilachan, lo suficientemente cerca de los equipos como para sentir su ambiente, pero no lo suficiente como para llevar su tridente. El camino no era el mío. Y no discutí con puertas que no se abrían. De todos modos, fui a Rota porque allí es donde el trabajo respiraba. El Atlántico te golpeaba con ambas manos. La arena se metía por todas partes a propósito. Los hombres se movían bajo los troncos como vértebras en una sola columna vertebral. Aprendí a seguir su ritmo sin robarle su lugar. Al principio el señorita venía con un signo de interrogación. Yo lo respondía con planes que llegaban a tiempo y reuniones informativas que no desperdiciaban palabras. Aprendí su idioma, o escuchar cuando el hombre menos hablador finalmente habla. Como traducir un gruñido en una preocupación y un silencio en una revelación. Puse las comunicaciones donde las manos pudieran encontrarlas en la oscuridad, las baterías donde la esperanza decía que vivirían más tiempo y el agua donde el orgullo todavía la bebería. Hay un romance que la gente asigna al combate que no sobrevive al primer inventario. La guerra es logística. El coraje es un horario que cumples cuando el reloj te odia. Mi trabajo era trazar rutas a través de barrios que discutían consigo mismos y dibujar contingencias como costillas de repuesto alrededor del corazón de un plan. Dejé de preocuparme por quién se llevaba el crédito. La métrica era quien llegaba a casa. En el desierto, cerca de una isla bajo un sol que se tomaba las cosas de forma personal, realizábamos simulacros de asalto hasta que la madera contrachapada olía a tostadas quemadas. Observaba los patrones, quién despejaba las esquinas con los ojos y quién con la boca, qué hombres se demoraban medio segundo en los umbrales como si estuvieran leyendo el correo. Llevaba un cuaderno verde con páginas rígidas por el sudor. El jefe, con un mapa de cicatrices y una risa como grava, miró mis garabatos y negó con la cabeza. «¿Te gustan las telarañas?», dijo. «Estás tendiendo una seda que no puedo ver». Le dije que no era necesario verla. Sentirla bastaría. La primera vez que avanzamos, el aire olía a diésel y a fruta cortada dejada demasiado tiempo al calor. Las radios charloteaban como viejos. Trabajábamos en una habitación prestada donde la luz fluorescente parpadeaba y la mesa se tambaleaba bajo mis superposiciones. El objetivo era un fabricante de bombas que conocía nuestros ritmos mejor que algunos de nuestros novatos. Compraba pan al amanecer y muerte al mediodía. Le gustaba la puerta trasera los jueves. Planeamos para el jueves y fuimos el martes. El panadero cuenta el cambio más lento los martes. Había observado sus muñecas durante 3 meses. Cuando un camión se detuvo 2 manzanas antes de su objetivo, no me puse poética. Ruta C. Iglesia, dije. 3 campanarios en línea en el mapa. Una palabra que puedes decir, calma. El pivote se mantuvo.
En la esquina con la puerta azul, el objetivo alcanzó un teléfono que no sonó. Habíamos adormecido su torre con un sueño que no podía discutir. Las manos se fueron detrás de su cabeza como el final de una oración. Sin fuegos artificiales, sin titulares. Un éxito que nunca sería una historia porque dejó a todos respirando. De vuelta en la habitación, Gil se quitó los guantes y golpeó la telaraña de líneas de lápiz graso como si estuviera probando una valla. «Lo hilaste», dijo. Sin sonrisa, solo el reconocimiento que los hombres se dan cuando el mundo no empeora. Un chico de Andalucía dibujó un pequeño reloj de arena en la esquina de mi mapa con un rotulador. Ángel, bromeó. Le dije que buscara un bolígrafo mejor. No escribimos leyendas con tinta permanente, pero las palabras viajan en vuelos polvorientos y en comedores donde el café sabe a disciplina. Los rumores se arremangan. El nombre llegó del enemigo. Primero un insulto destinado al cielo nocturno cuando el AC-130 cosía luz en el suelo. Y alguien allá arriba seguía decidiendo dónde no disparar. No era yo la que estaba en el arma. Era yo la que hacía que la imagen fuera lo suficientemente estable como para apuntar. El ángel de la muerte, gruñó alguien en una llamada interceptada, y la frase me encontró en tierra, no porque encajara, sino porque se pegó. Nunca la usé. Otros sí. Un comandante visitante me estrechó la mano una vez e intentó probársela como una chaqueta. Se la devolví sobre la mesa. Yo dibujo mapas, dije. Él sonrió. Mapas que hacen que los hombres se sientan inmortales durante 10 minutos. Me quedo con eso. No siempre se mantuvo. La primera vez que un plan se rompió en mis manos, se rompió ruidosamente. Un perro que no habíamos tenido en cuenta encontró coraje en un mal momento. Una luz del casco se apagó. Un motor tosió una confesión en la peor esquina. Lo oí en las voces antes de verlo en las transmisiones, la media nota más alta donde vive el miedo. Mantengan 2, dije. 3, ventana, no puerta. 4, su pivote. 1, respiren. Sonaba tranquila porque tenía que serlo, no porque lo estuviera. Después me senté sobre mis manos para que dejaran de temblar. Gil puso una botella de agua a mi lado y no dijo nada. Así es como los hombres dicen que te vieron mantenerlos. La pérdida también llegó. No del tipo que puede saludar alrededor de una bandera con una campana para contarlo, aunque eso llegó más tarde. Una especie diferente, un buen hombre que empezó a sentarse solo a la hora de comer y a medir las puertas con los ojos, una broma que se volvió demasiado aguda en los bordes. Un anillo de sal en un escritorio donde vivía una taza porque el sueño no. Añadimos una línea a la lista de verificación. ¿Quién llama a casa si las cosas se tuercen? Y otra, ¿quién verifica al verificador? Superstición. Quizás nuestros números se movieron en la dirección correcta. Dejé de disculparme por las soluciones suaves que hacían que los días difíciles fueran soportables. En una breve temporada de vuelta en España, conduje por mi pueblo natal y pasé por el salón de veteranos con su bandera como una frase que terminas en voz baja. Mi padre probablemente estaba dentro presidiendo, contando una historia sobre el clima que lo convertía en el protagonista. No entré. La reverencia no es lo mismo que la nostalgia. Aparqué junto al río y corrí hasta que el pinchazo en mi costado pasó de acusación a acuerdo. Salí con hombres a quienes les gustaban las mujeres que no desaparecían por periodos de tiempo. Sucedió como se imaginan. Uno quería arreglar mi horario. Otro quería arreglar mi voz. Un tercero dijo que admiraba a las mujeres fuertes y luego se opuso cuando la mía no era un disfraz. Las únicas personas que no me pidieron que fuera más pequeña fueron las que entendían el riesgo operativo. El amor, decidí, tendría que encontrarme en una habitación que entendiera porque el silencio no es vacío, es capacidad. De vuelta al frente, Remy apareció joven, con la mandíbula apretada como si tratara de que no le temblara, la clase de bondad que el mundo devora si no le pones un techo. Informaba demasiado rápido. Lo ralenticé pidiéndole que repitiera las partes aburridas. Las partes aburridas te mantienen vivo, dije. Golpeó 2 veces mi mesa antes de salir, porque el pelotón había adoptado el ritual, y los rituales, como la armadura, funcionan mejor cuando se creen en ellos juntos. Él sería el hombre que años después me vería al otro lado de una sala llena de gente y olvidaría cómo se respira.
Primero aprendió a compartir su aliento. Reescribimos un bloque de entrenamiento que llamé después del después. No la hora después del contacto, sino la semana después, cuando la adrenalina se va y la habitación resuena. Enseñamos a los hombres a decir cómo se sentía su aire por dentro. Un suboficial mayor lo llamó blando, hasta que salvó a un chico que no tenía lenguaje pero tenía un amigo con una lista de verificación. El jefe dejó de llamarlo blando. Una noche, lejos de todo lo que se pudiera llamar familiar, el enemigo puso a prueba nuestro perímetro con paciencia en lugar de fuego. Esperar es más difícil que correr. Observé líneas vacilantes en una pantalla hasta que se estabilizaron en una intención. Esta noche no dije a nadie en particular y moví 3 piezas en un tablero que solo 6 de nosotros podíamos ver. La prueba se disolvió. Los hombres durmieron un poco más. No hubo medalla por eso. Solo la calma, que es mejor. Para cuando el apodo tuvo forma, mi padre todavía no tenía nada que decir. Estaba bien. No había jurado cambiar la opinión de un hombre. Lo había jurado para sostener mi esquina de un cielo bajo el que el país duerme, a menudo desagradecido, casi siempre inconsciente. Los equipos no necesitaban una hija que ganara discusiones en la cena de Acción de Gracias. Necesitaban un mapa que dijera la verdad y una voz que se mantuviera firme cuando otras no podían. No me convertí en una guerrera convirtiéndome en otra persona. Me convertí en ella bajando el volumen de todo lo que no era necesario y escuchando atentamente el zumbido debajo del plan. La primera vez que lo escuché pensé que era miedo. Más tarde aprendí que era la responsabilidad vibrando a la frecuencia de los hombres que confían en ti. Años después, en un salón donde cuelgan banderas y rechinan sillas, ese zumbido viajaría por una sala abarrotada y le quitaría el aliento a un joven infante de marina que alguna vez fue mi alumno, me miraría y susurraría el nombre que nunca pedí. Y mi padre tendría que decidir finalmente qué hacer con una historia que no encajaba con sus muebles. El silencio en casa no comenzó con un portazo. Comenzó con el correo devuelto al remitente. Después de mi primer despliegue escribí cartas honestas sin nombres clasificados, pero sí con el clima. Le conté que el océano podía ser cruel y generoso en la misma noche, que las voces tranquilas salvan más vidas que las ruidosas. Que la logística es como el coraje demuestra que no fue un estado de ánimo. Deslicé una foto mía en el muelle con un maletín peliquén y el viento en el pelo. Semanas después él sobrevolvió mi letra, mirándome bajo un nuevo pliegue, la solapa aún sellada. Un trabajador postal había estampado un rectángulo de indiferencia sobre mi nombre. Puse el sobre en un cajón con las cucharitas baratas y las pilas y aprendí cómo es un veredicto cuando no tiene firma. Mi madre mantuvo un pequeño puente abierto. Llamadas dominicales a horas intempestivas. Su voz cálida con las pequeñas noticias que sostienen a una persona. La venta de pasteles de la iglesia se alargó. Los pasteles de la señora M.C. Criedi explotaron en rosa. El niño vecino aprendió a montar sin ruedas de entrenamiento y se estrelló gloriosamente contra el seto, pero se levantó riendo. Me preguntó si estaba comiendo algo verde, si había encontrado una capilla, si había pájaros donde yo estaba. Cuando me detuve demasiado tiempo, ella llenó el espacio con un poema. Escucha esta línea, decía, y leía una frase que hacía que los cuarteles sonaran menos metálicos. Nunca pedía detalles. Me creía cuando decía que estaba a salvo, lo cual es una fe que nunca me gané y todavía echo de menos. Cuando me nombraron teniente envié 2 fotos, una para ella, otra para él. La suya se quedó en la repisa de la chimenea junto a mi maceta de arcilla de 3er grado. La suya volvió a mí sin comentarios, doblada una vez sobre mi cara. La puse plana bajo una pila de órdenes hasta que el pliegue se extendió como una cicatriz curada que aún puedes sentir con el pulgar. La enfermedad entró en nuestra casa como lo hace el invierno, rumores tempranos. Luego una mañana te despiertas y los dolores han crecido con su propio encaje. Biopsia, dijo mi madre pronunciando las sílabas como si fueran el apellido de un estudiante. Mi padre comenzó a enviar correos electrónicos. Sus notas se leían como informes meteorológicos, números, fechas sin adjetivos. Usaba a nosotros para las citas y ella para el dolor. Cuando el hospicio comenzó a aparcar en la puerta principal, yo ya estaba en camino, apretando la frente contra una ventana que reflejaba a una mujer que parecía más descansada en movimiento de lo que nunca lo hizo quieta.
La casa se había reorganizado alrededor de la cama. La vitrina de medallas brillaba como un recuerdo obstinado. Mi padre estaba junto a la ventana con las manos a la espalda como si pudiera mantener el horizonte en su lugar solo con la postura. Cuando mi madre despertó, su mano buscó en el aire hasta que encontró mi manga. Sigue volando, dijo con la respiración entrecortada. No lejos, solo hacia arriba. La enfermera bajó la mirada y fingió arreglar una sábana para poder llorar sin ceremonia. Antes del amanecer, mi madre dejó la luz que había estado llevando para todos nosotros, y la habitación aprendió una nueva gramática. En el funeral, el pastor dijo las cosas correctas y las sintió, y la gente asintió con el alivio agradecido de que el lenguaje encajara con un dolor. Yo hablé en segundo lugar porque mi padre habló primero. Contó la historia del arce como una tormenta se lo llevó, pero perdonó la bandera, y nadie corrigió las partes en las que el viento cambió de dirección 2 veces. Yo hablé de la forma en que mi madre corregía con lápiz y misericordia, como el aceite de limón y los libros de la biblioteca podían armonizar en una casa. Como la cocina siempre había sido lo suficientemente grande para una silla más porque ella creía que la comida era una forma de traducción. La mandíbula de mi padre trabajaba como un hombre moliendo café sin granos. Después de que los guisos se abrieran paso por la puerta con sus sombreros de papel de aluminio, y la gente tocara el brazo de mi padre y lo llamara señor, incluso en nuestra cocina, él los dejó. Lavé los platos hasta que mis manos se arrugaron y pensé en cómo el dolor es un inventario de lo que queda. Cuando me fui no le dije que me llamara. Sabía que no lo haría. Hice algo más suave. Ajusté el ángulo de un marco torcido en la pared, besé mi palma, la presioné contra el cristal sobre una fotografía donde la risa de mi madre había sido capturada a mitad de vuelo, y salí. De vuelta al trabajo añadí una línea al preinforme. ¿Quién llama a tu gente si algo sale mal? Gil no parpadeó. Empezó a llevar una tarjeta plastificada con 4 números y dijo a todos los demás que hicieran lo mismo. Creamos otro hábito, después de la acción, después de la acción. Pide a un hombre callado que te diga cómo sonaba el plan en su cabeza. Nos salvó 2 veces antes de que alguien admitiera que importaba. La cultura cambia en un horario más lento que los vuelos. Seguimos así. De vez en cuando llamaba a mi padre tarde, cuando el coraje se disfrazaba de insomnio. Él respondía con el hola, cauteloso de un hombre que espera una encuesta. Le preguntaba sobre las canaletas y cómo aguantaba la pintura del porche, si la vieja bandera debía ser retirada. Él me preguntaba si había cambiado el aceite, si los neumáticos se ablandaban con el calor del desierto. Hablábamos en sustantivos. Cuando colgaba, corría 1 kilómetro en la oscuridad hasta que mi aliento recordaba a quién pertenecía. Los ascensos llegaron como estaciones que juras que no ordenaste. Un rumor sobre mi apodo se extendió más allá de las habitaciones donde tenía derecho a vivir. No lo perseguí. Remy envió una postal desde una escuela en la que había jurado que no era lo suficientemente bueno para enseñar. Tus listas de control. Tiene sentido. Y la pegué en mi pared con cinta azul porque algunas verdades deben dejar marcas cuando se van. Mi padre envió una tarjeta en mi cumpleaños con su nombre escrito a máquina debajo de la despedida, como solía firmar los formularios de las excursiones. La ausencia de tinta decía más que las letras. Una mujer de su iglesia, una de esas de ojos amables que acumulan guisos como munición contra la pena, me escribió una nota con una cursiva sinuosa. Tiene tu foto en su estudio, dijo. No habla de ella. La leí 2 veces y la metí en mi cuaderno. El amor puede ser un armario que otras personas te abastecen. También puede ser un candado con el que aprendes a vivir. Cuando la Armada me impuso una cinta por algo que pertenecía a 12 manos y 2 buenas conjeturas, envié el programa a su casa con una nota adhesiva que decía simplemente, lo hicimos, esa noche. Regresó con una sola frase en su letra pequeña e inclemente, que están convirtiendo en un símbolo, como si lo peor que le pudiera pasar a una mujer fuera ser convertida en taquigrafía para los hombres. Deslicé la nota debajo de la foto que él me había devuelto, doblada hace años, y las dejé allí, un pequeño archivo de cosas no dichas. Traté de no narrarle mi vida. La tentación es fuerte cuando creces con un juez en el porche. Conté mis historias a las personas que las habían vivido, a Gil, que gruñía. A Torres, que reía como el perdón. Al capellán, que no perdía palabras con Dios cuando una mano en tu hombro bastaría.
Los equipos golpeaban mi mesa antes de las noches difíciles. Yo respondía con golpes. Esa era nuestra liturgia. Una vez de permiso me senté en mi coche frente al salón de veteranos y observé a los hombres con gorras y vaqueros limpios entrar. Mi padre sostuvo la puerta a dos viudas y dijo algo que las hizo tocar su brazo. No es un hombre cruel, me recordé. Es un hombre que puso su amabilidad en un estante al que no pudo llegar una vez que los años apilaron sus cajas delante de él. Me fui antes de tener que convertir esa frase en una conversación. Lo que aprendí en el silencio es que la aprobación y el respeto son monedas diferentes. Una se gasta fácil y compra aplausos. La otra compra sueño. El trabajo me enseñó a medir mis días por el número de personas que volvieron a casa, no por el número de personas que conocían mi nombre. El silencio bien usado puede ser un refugio. Mal usado es una celda. Me negué a vivir en la que él construyó. Así que construí la mía con ventanas abiertas y una puerta a la que los hombres podían llamar 2 veces. La invitación a la noche de veteranos llegó a través de una prima que escribe correos electrónicos como si todavía estuviera aprendiendo a enviarlos. Significaría mucho para las amigas de tu madre, escribió. Y hay pastel. Miré la fecha y mi horario, y la parte de mí que todavía amaba la costumbre de nuestro pueblo de banderas contra el revestimiento de madera dijo que sí. No le dije a mi padre que iba. No necesitaba que me recibiera en la puerta. Necesitaba que mis zapatos entraran en una habitación donde las historias de otros hombres vivieran en las paredes, y dejaran que la mía se sentara tranquilamente entre ellas. Si nunca has estado en una habitación que sabe lo que cuesta el servicio, no puedes saber el sonido que hace cuando alguien dice una frase que traiciona ese conocimiento. No es un jadeo. Es una recalibración, un bajo desplazamiento de peso en las patas de las sillas mientras la gente decide si ponerse de pie o quedarse sentada y volverse más pequeña. Todavía no sabía que mi padre elegiría la frase que eligió. Si sabía esto, había aprendido a mantenerme en pie, y si la noche me lo pedía, me mantendría tan quieta que la habitación podría encontrar su equilibrio. La primera vez que entendí que los equipos eran mi familia, estábamos con el agua hasta los tobillos, que olía a monedas y motores, esperando que el clima eligiera bando. El viento empujaba el canal en ángulo, las radios silbando como si les hubieran crecido branquias. Habíamos ensayado el plan suficientes veces como para soñarlo, pero el ensayo es un rumor hasta que la noche firma su nombre. Yo estaba en una mesa plegable con un lápiz de cera y una lista de verificación que Gil llamaba a escritura, cuando él se acercó a mi lado, sus botas dejando pequeños países que se derrumbaban en los charcos de lluvia. Viuda, dijo, rara vez usaba mi rango cuando éramos solo nosotros. ¿Quieres un segundo par de ojos? Quiero tu duda, respondí, deslizándole el tablero. Si sobrevive a eso, se mantendrá. Pasó un nudillo por una columna, gruñó cuando llegó a la falla suave, bomba de respaldo con mal genio. Lo pusiste donde podemos verlo, dijo. Las fallas suaves pertenecen a la mesa, dije. Las duras llegan por invitación. Asintió una vez, satisfecho como los hermanos mayores cuando finalmente levantas lo que no pudiste el verano pasado. Nos movimos. La noche se dobló una vez y luego se comportó, no porque la suerte nos quisiera, sino porque el plan tenía espacio para el clima. De vuelta en el muelle, Remy, que todavía sabía lo suficiente como para disculparse por respirar ruidosamente, se acercó a mi mesa. Señorita, dijo con las mejillas sonrosadas por el frío y el alivio. Usted llamó a la bomba antes de que tosiera. Llamé a la probabilidad, dije. Esa es la única que puedes llevar. Él consideró eso, luego apretó la mandíbula como lo hacen los jóvenes cuando el mundo acaba de empujar su barbilla hacia arriba. Gracias por dejar un espacio en el que pude encajar, dijo. Fue el mejor cumplido que he recibido. Los mapas que llevan a los hombres son cartas de amor en nuestra línea de trabajo. Entre rotaciones, reescribimos los bloques de entrenamiento que nadie quiere porque no son cinematográficos. Añadí módulos como costillas de repuesto alrededor del corazón. Después del después, lo que haces la semana en que la adrenalina abandona el ruido, disciplina para el alma, como hablar de lo difícil sin estropear tus propias comunicaciones en una hoja humilde llamada las partes aburridas. Lo que hizo que los nuevos reclutas informaran los pasos más aburridos hasta que entendieran que el aburrimiento es un andamiaje. Solo te das cuenta cuando se ha ido.
Torres se burló de los títulos, luego los plastificó y los hizo suyos. La iglesia de la viuda, murmuró poniendo los ojos en blanco. Todo el mundo se va con sus zapatos. Construimos rituales. Llama 2 veces a mi mesa antes de salir. La madera recordará y te traerá de vuelta. Pregunta cómo está tu aire en la fila del comedor y espera la respuesta. La espera es el punto. Lleva una tarjeta con 4 números de teléfono para cuando todo se caiga por el peor agujero. No te saltes los pasos aburridos porque creas que eres especial. El océano ama a los hombres especiales. Se los queda. Un médico con manos lo suficientemente firmes como para coser un colibrí nos visitó y le gustaron nuestras listas. Añadió una línea con letra de imprenta limpia, ¿quién revisa al revisor? La guardé. Nos salvó una vez cuando un hombre orgulloso olvidó que era mortal y uno tranquilo lo recordó por él. La pérdida nos visitó porque siempre lo hace. Un buzo. El mar no lo devolvió. Vestido de azul, rígido por el dolor, una campana tocando números que nunca suenan bien para el tamaño del agujero. Después, un chico con una cara como la que podría haber tenido mi hermano, si hubiera tenido uno, se paró frente a mí y me preguntó cómo llevarlo. No lo llevas, dije. Caminas con él. Hay una diferencia. Asintió como lo hacen los hombres cuando se les ha entregado una verdad que no querían y la guardaron en un bolsillo de todos modos. La reputación es un río lento. No notas su erosión hasta que la orilla es nueva. El apodo, que todavía me negaba a pronunciar en voz alta, flotaba en habitaciones a las que no entraba. Un capitán visitante me estrechó la mano y dijo, así que tú eres el ángel, probando su peso como una moneda. Dibujo mapas, dije. Él sonrió. Mapas que hacen que los hombres se sientan inmortales durante 10 minutos. Yo lo llamo iglesia. No estaba equivocado y no estaba en lo cierto. Los hombres nunca son inmortales. A veces están juntos, lo cual es mejor. Los jóvenes me escribían notas. Les avergonzaba el señorita. Un pergamino decía, tus listas de control impidieron que mi cabeza me mintiera. Otro, ahora duermo. Gracias. Gil llamó a su segunda hija Avery, porque según él, el nombre puede correr. Torres, que una vez se burló de preguntar por el aire, empezó a hacerlo con una voz en la que podías confiar. Empezamos una tradición de contar una historia aburrida antes de los informes. Háblame de la puerta que no tomaste, decía yo. Entrenaba una memoria muscular para la contención que no puedes practicar apresurándote. La primera versión de Remy tenía demasiados verbos. Para la tercera, sonaba como un mapa. Escasa, precisa, humilde. La puerta parecía una disculpa, dijo. Ya no acepto disculpas de los edificios. En una noche húmeda que hizo que la radio se pusiera de mal humor, una curiosa calma se apoderó de la red donde los problemas deberían haberla agudizado. Los patrones en el rabillo del ojo trataron de echarle dientes. Están poniendo a prueba la paciencia, dije. Esa es el arma más desagradable en noches lentas. Moví 3 piezas en un tablero que solo 6 de nosotros podíamos ver. La prueba terminó antes de que se convirtiera en historia. Nadie le puso nada a nadie. Los hombres durmieron. Cuento esas como mi tipo de victoria favorita. Las que el mundo no puede encontrar. El amor se presentó una vez con una sonrisa fácil y un horario civil. Le gustaba mi forma de reír, como una persona que se ha ganado el oxígeno y quiere compartirlo. No le gustaba que mi teléfono a veces sonara a las 2 de la mañana y que me fuera sin prometer volver a tiempo. Lo intentamos. Él quería arreglar mi calendario. Yo quería arreglar su idea de la valentía. Lo dejamos antes de que se volviera cruel. Te mereces a alguien cuyas tormentas no tengan nombre, le dije. Él dijo, merezco ser comprendido. Ambos teníamos razón y no éramos el uno para el otro. Remy creció en sus botas como lo hacen los arces, lento, hasta que una primavera fue más alto que la valla. Aprendió a dominar una habitación con menos palabras, a asentir ante el miedo sin entregar sus llaves. El día que lo vi informar un plan y dejar espacio para la realidad, escribí bien en mi cuaderno y lo subrayé 2 veces. Él sería el hombre que años después me vería al otro lado de una sala llena de gente y se le olvidaría respirar por un segundo.
Primero tuvo que aprender a aguantar la respiración y a compartirla a propósito. Visité una capilla en la base donde los bancos tenían más rozaduras que el suelo del gimnasio. Un capellán que me gustaba, con ojos que conocían el peso de los nombres, dijo: «¿Sabes que estás pastoreando?» Me reí. «Estoy gestionando riesgos». Inclinó la cabeza. Mismo sacramento, diferente incienso. Lo escribí y fingí que no lo usaría. También fallamos porque las familias lo hacen. Un plan que amaba se volvió contra mí cuando el orgullo se coló vestido con el uniforme de la competencia. Tuve que admitir que me había saltado un paso aburrido porque pensé que éramos especiales. Nadie murió. Eso es suerte, no virtud. Me paré frente a la habitación y dije que me había vuelto elegante. Los hombres asintieron porque ellos también lo habían hecho. Luego volvimos por la puerta que deberíamos haber tomado y la cerramos por el lado derecho. Cuando los premios llegaron a mis manos, firmé el reverso y los envié a las madres. «Tu hijo», escribí, incluso cuando el hijo era un hombre con rodillas más viejas que las mías, hizo que otros 10 hombres fueran más altos. Guardé copias de las cartas porque la memoria es un secretario desordenado. En la jaula donde el equipo respira entre noches, pegué una sola página a un casillero de acero. El respeto es logística. Provocó una risa y luego un seguimiento. Cuanto más programábamos la dignidad, menos desastres intentaban instalarse. Resulta que al alma le gustan las listas de control. En casa, el silencio de mi padre mantenía su postura. Seguía siendo el hombre a quien la gente agradecía en el supermercado por un pasado que reconocían. Todavía contaba la historia del arce, ahora con truenos añadidos para el drama. No le escribí para corregirlo. Escribí planes para hombres que estarían vivos el mes siguiente porque elegí un verbo más lento. Lo que los equipos me dieron no fue un nombre nuevo. Fue una casa. No con paredes, sino con rituales. Toca 2 veces. Pregunta por el aire. Pon el velo suave sobre la mesa. Di lo que nadie quiere decir antes de que la noche lo diga por ti. Permanece tan quieta que los demás recuerden cómo. La noche en el salón de veteranos, cuando mi padre eligiera una frase que hiciera la sala más pequeña, esos hombres, mi familia, la harían más alta con la liturgia más antigua que conocemos, el reconocimiento. El mapa se había estado dibujando solo durante años. Todo lo que haríamos entonces sería leerlo. El salón de veteranos tenía su propio clima, vapor de café, cera de piso, la tos de risa del viejo soldado. Las banderas colgaban de los mástiles de latón como siglos cansados. En el escenario un atril de madera lucía rasguños como una cara luce la edad. Personas que conocía desde la infancia se movían entre las sillas plegables con platos de pastel y esa gracia de pueblo pequeño que sobrevive incluso cuando las noticias lo olvidan. Había venido a sentarme tranquilamente en la parte de atrás, aplaudir cuando se leían nombres y alejarme por el río con las ventanillas bajadas, dejando que el pueblo me hablara en el lenguaje de los árboles. Mi padre me encontró antes del juramento. Era un punto de referencia en habitaciones como esta. Los hombres con gorras lo llamaban señor, sin pensarlo, las mujeres le tocaban el codo al pasar como si llevara suerte en la manga. Se puso entre yo y el pasillo, como un hombre se posiciona para un discurso que no se le ha pedido que dé. El joven infante de marina a su lado estaba a gusto con esa economía de movimiento inigualable. Lo conocía antes de saber su nombre. Se nota a un tipo del equipo, no por el tridente que puedes ver, sino por la forma en que los ojos cuentan puertas. Caballeros, dijo mi padre, subiendo la voz media pulgada en la sala. ¿Puedo pedirles prestados sus oídos por un momento? No era una pregunta. Las conversaciones se detuvieron. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Él no me miró cuando habló. Miró más allá de mí como si yo fuera una mancha en un lente que podría limpiar con un mejor ángulo. Los talibanes se reirían de una hija como tú, dijo como si fuera el tiempo, como un pronóstico con el que nadie necesitaba discutir porque las nubes ya estaban allí. Las sillas crujieron. Alguien tosió en una servilleta. Un veterano en la segunda fila entrecerró los ojos como lo hacen los hombres cuando han oído mal algo que esperan haber oído mal. Podía sentir el viejo suelo escuchando, sus tablas sintonizadas con las frecuencias de orgullo y vergüenza de este pueblo. Mi padre golpeó el hombro del infante de marina, su afirmación con la palma.
Ahora esto, anunció su barítono calentándose con el teatro de la situación. Esto es un verdadero guerrero. Apretó mostrando orgullo como un hombre afinando un instrumento. El joven no sonrió. Se volvió hacia mí. El reconocimiento es una explosión silenciosa. Primero, la microcontracción en las comisuras de los ojos. Luego el trago seco, 2 latidos más arriba en la garganta. Luego la forma en que los hombros se cuadran hacia algo que nadie más puede ver. Se congeló el aliento enganchándose en un anzuelo que solo él sentía. La habitación se contagió del silencio como un resfriado. Habló en voz baja, pero habitaciones como esta llevan lo que quieren. ¿Eres el ángel de la muerte? Las palabras corrieron por las sillas como una corriente. Un veterano en la parte de atrás se enderezó. Otro se quitó la gorra sin querer. Alguien susurró, ¿qué dijo? Y la viuda a su lado respondió, ella es alguien. Los ventiladores de techo mantuvieron su lenta rotación como si el aire no hubiera cambiado de densidad. La boca de mi padre intentó una sonrisa que no encajaba. Algún apodo, dijo a la sala, ligero, despectivo. Las historias crecen al contarlas. La mirada del infante de marina se mantuvo en mí. El respeto le dio firmeza a su voz. Señorita, dijo más alto ahora. Porque la verdad no tiene que susurrar 2 veces. Usted dirigió la red en Caras. Hiló las rutas en Almor cuando los camiones. Se interrumpió, recordando la clasificación como un ritmo. Nos mantuvo respirando. Le debo. No pedí testimonio. Nunca me ha gustado lo que hace a una habitación. Esfuerzo de equipo, dije. Siempre. Un hombre cerca de la vitrina de trofeos se aclaró la garganta. ¿Qué unidad?, preguntó más por reflejo que por curiosidad. El infante de marina respondió con un encogimiento de hombros que protegía los detalles y ofrecía la esencia. Suficiente, dijo a la manera de un soldado, de decir todo lo que importa sin romper nada que aún necesite reparación. Mi padre ajustó su postura, irguiéndose como un hombre que busca un rango cuando el mapa en el que confiaba se redibuja bajo sus pies. Ella archiva papeles, dijo, medio para sí mismo, medio para los veteranos que habían pasado décadas dejándolo narrar el clima. Ella no, señor, interrumpió el infante de marina, el respeto envuelto en acero. Con respeto, ella no archiva. No era desafío. Era una corrección entregada en la gramática que usa nuestro mundo cuando lo que está en juego incluye lo que los hombres llevan a habitaciones oscuras. Pude sentir a la habitación pensando. Los veteranos inclinaron el peso hacia adelante en las patas de las sillas. La presentadora, una mujer que había vendado las rodillas de medio pueblo, se acercó a un micrófono y luego lo dejó. Sabía que era mejor no interrumpir un espacio que estaba aprendiendo su nueva gravedad. Una prima con las cejas de mi madre dijo suavemente a nadie y a todos, tío Francisco, creo. Creo que quizás no lo sabes todo. Ella es. El silencio puede ser un martillo. Esa noche fue una puerta. La gente empezó a pasar. Un veterano de Vietnam se puso de pie. Su chaqueta crujió como hojas. No saludó. Se llevó la mano al corazón. El gesto viajó de un hombre a otro, luego a una mujer con una cinta de servicio prendida a su blusa. Remy, que había estado cerca de la cafetera, tratando de ser invisible, se puso firme sin querer, su pecho subiendo como una marea que había encontrado la luna de nuevo. Nadie gritó atención cubierta, eso pertenecía a otras noches, pero sentí la vieja liturgia moverse por la habitación. Reconocimiento no ruidoso, no performático, solo la respuesta honesta del cuerpo al mérito. Mi padre miró fijamente la bandera. Se nota cuando un hombre la usa como escudo. Murmuró creando leyendas entre dientes, una pequeña piedra arrojada a un cristal que él sabía que ya estaba agrietado. No es leyenda, dijo el infante de marina, con los ojos todavía en mí, la voz suave como si le ofreciera a mi padre un mapa en lugar de un veredicto. Es un registro. Dejé mi taza. Sonó demasiado fuerte. No vine para esto, dije a la sala, porque la humildad es una especie de verdad y también lo es establecer expectativas. Vine a sentarme entre personas que entienden el costo. Una mujer de la iglesia, con el pelo blanco recogido en un moño que significaba seriedad, se acercó. Podemos hacer ambas cosas, dijo.
Sentarnos y entender. Me tocó el antebrazo como solía examinar a los alumnos de primer grado en los resbaladizos pasillos. Papá se volvió hacia mí por primera vez. Había algo parecido al clima en su rostro. Nubes tratando de decidir si eran tormentas o misericordia. Si algo de esto es cierto, dijo, la frase perforada por un aliento que no quería mostrar. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque nunca preguntaste, habría sido fácil. La verdad no siempre es amable. Porque no pude, dije, y lo dejé así. Él escuchó el resto. Remy se adelantó, no para abarrotar el momento, sino para presenciarlo. Señor, le dijo a mi padre, la seriedad desprovista de disculpas. Le debemos. Algunos de nosotros le debemos con los cumpleaños. No es una mención de unidad, ese tipo de frase. Es más pesada. La maestra de ceremonias intentó el micrófono de nuevo. Chilló y luego obedeció. Tomemos un descanso de 5 minutos, dijo. Pacificadora experimentada que era. El café está caliente. El pastel no se hace más joven. Luego volveremos y haremos lo que vinimos a hacer. No dijo que era eso. La sala entendió honor como un verbo, no como un estado de ánimo. El movimiento suavizó los nervios. La gente hizo cola en la cafetera para realizar el sacramento de la conversación trivial que conlleva grandes verdades. Estamos orgullosos de ti, dijo un hombre que me enseñó a poner cebo en un anzuelo cuando tenía 9 años. Siempre lo estuvimos, añadió su esposa, editando nuestra historia a mi favor con la amabilidad que salva a los pueblos. Les agradecí con la quietud que reservo para las frases que reparan. Papá se acercó. Me miró la cara no como un juez, sino como un hombre leyendo instrucciones en un idioma que debería haber aprendido hace 30 años. Esperaba un hijo, dijo, cada palabra depositada como si pudiera explotar. Ese fue mi error, tragó. No sé cómo ser esto. Un estudiante ofrecí. Pequeño, dijo casi sonriendo ante su propia honestidad. Incorrecto. Entonces empieza por ahí, dije. No busqué su mano. La misericordia no siempre es tacto. El infante de Marina Remy, ahora, porque los nombres pertenecen a habitaciones donde la verdad ha aterrizado, levantó su taza hacia mí, un saludo menor. Señorita, dijo su voz firme de nuevo. Gracias por las aburridas listas de control. Las partes aburridas nos mantienen, respondí. Miró a mi padre con el complicado respeto que un buen hombre ofrece al pasado. Señor, dijo. Usted crió a alguien que hace que los hombres regresen a casa. Mi padre no supo dónde poner esa frase. La dejó reposar sobre la mesa entre nosotros como una bandera doblada. Cuando regresamos a las sillas, el juramento sonó diferente, las voces más bajas, más firmes. La forma en que hablas cuando te sientes incluido en la historia que recitas. Durante la lectura de nombres, algunas cabezas se giraron hacia mí sin pedir más. No tenían hambre de detalles. Estaban llenas de reconocimiento. Al final de la oración de clausura, la sala se había vuelto a asentar en lo ordinario. La gente arrastró las sillas hacia atrás y buscó abrigos. Pero lo ordinario se había movido. El suelo lo sabía. Los marcos de las fotos en la pared lo sabían. Y también el viejo atril con sus arañazos, como si las historias hubieran sido talladas en él por las uñas durante discursos que nadie recuerda ahora. Habíamos editado el pueblo suavemente. Había aceptado. Afuera, la noche olía a lluvia, fingiendo haber cambiado de opinión. Mi padre se paró en el umbral, con las manos en los bolsillos como una tregua. Conduce con cuidado, dijo, que es lo que dicen los hombres cuando quieren decir una docena de cosas más y aún no encuentran las puertas para expresarlas. Siempre, dije. Detrás de nosotros, Remy golpeó 2 veces el dintel al pasar por debajo. Hábito, liturgia, amor. El sonido era pequeño e inmenso al mismo tiempo. El tipo de golpe que puedes escuchar años después cuando las habitaciones se quedan en silencio y necesitas recordar cómo mantenerte en pie. El pueblo se replegó en la noche como las viejas banderas se pliegan en triángulos, con cuidado, con las esquinas encontrándose donde deben. No salí directamente. Tomé el camino largo que pasa por el bar con su zumbido fluorescente y la ferretería que todavía vende clavos por kilo. El río corría oscuro arrastrando la luna.
Me detuve en un desvío donde los adolescentes solían aparcar y prometerse amor eterno y dejé que el motor se silenciara. La noche se apiñó lo suficiente como para escucharme pensar. Mi teléfono vibró una vez y luego otra. El primer mensaje era de un número que no reconocí. Señorita, estuve en el salón. No supe qué decir entonces. Gracias por traer a mi hermano a casa. El segundo era de Remy. No quise armar un alboroto. Solo quería decir la verdad en voz alta una vez. Le contesté, lo hiciste bien. La sala necesitaba aire. Le dimos un poco. El aire dentro de mí se estabilizó. Se siente cuando las costillas dejan de guardar secretos y empiezan a hacer su verdadero trabajo. Dormí en los alojamientos de invitados de la base esa noche porque la memoria es un mal colchón. Por la mañana, recorrí la carretera perimetral hasta que mis pulmones bajaron del precipicio por el que habían estado andando. El sol salió suave como si hubiera oído hablar de la noche y estuviera tratando de no asustarla. Cuando terminé, un joven marinero que corría me ofreció agua sin comentarios, como la gente que conoce la fatiga cuando la ve se da mutuamente lo que puede. A media mañana, estaba en el porche de mi padre. La pintura necesitaba una nueva capa. Pasé el pulgar por una zona ampollada y sentí en ella la historia del tiempo. Abrió la puerta sujetando una taza como un talismán. El olor a café plegó el tiempo. Tomamos nuestros lugares en la mesa de la cocina, las mismas posiciones que habíamos ocupado durante 1000 pequeñas guerras. Él a la cabecera, yo en el lado más cercano a la ventana, lista para irme si lo necesitaba. No sabía, dijo, no como defensa, no como acusación, sino como inventario. 4 palabras que le costaron más de lo que podía decir. No te lo dije, respondí, luego añadí la parte que importaba. No pude y tú no preguntaste. Él sopesó eso como un hombre que mide pólvora. La imparcialidad que solía convertirlo en un buen teniente regresó a sus ojos en una dosis más pequeña y humilde. Esperaba un hijo, dijo. Pensé que el legado viajaba por un solo camino. Dejó escapar un aliento que había estado agazapado en su pecho durante 20 años. Me equivoqué. No me apresuré a absolverlo. La misericordia no es un cupón que recortas y canjeas en la caja. Los nombres pesan, dije. Cargué un tipo diferente de peso. Miró hacia la vitrina. Las medallas de dentro nos reflejaban, 2 figuras inclinadas hacia un pasado que no cambiaría de opinión. Te llamaron, no pudo decirlo. La palabra se le atascó de lado en la garganta. Romántico y ridículo para un hombre que todavía creía que el lenguaje más puro es un apellido y un número de servicio. Es solo un apodo, dije. Un sobrenombre. Lo que importa es lo que levantas con él. Trazó un círculo en la mesa donde el barniz se había burbujeado hace mucho tiempo por una olla que yo había dejado caliente. Me había sermoneado durante 1 hora ese día. Ahora apoyó su dedo allí como una disculpa. ¿Quieres que esté allí?, preguntó con la voz más pequeña de lo que nunca la había oído. En cualquier cosa. No sé qué haces que tenga sillas. Siempre hay un asiento, dije. Tú eliges dónde poner las manos. No dijimos mucho después de eso. No necesitábamos hacerlo. A veces las frases más valientes son las que no fuerzas. Antes de irme enjuagué mi taza y la puse boca abajo para que se secara, como me había enseñado mi madre. En la puerta se aclaró la garganta. Orgulloso, dijo una palabra simple, luego más baja como si temiera asustarla. Incluso cuando no supe cómo. Asentí. Saber ahora. No era permiso. Era un mapa. De vuelta en el comando, mi bandeja de entrada era un coro de pequeños ecos del pasillo. Una viuda escribió, nos pusimos de pie porque usted estaba allí. Un chico de secundaria envió un mensaje que decía, pensé que duro significaba ruidoso. Aprendí algo anoche. El capellán escribió, las habitaciones viejas pueden cambiar de opinión. La suya lo hizo. El comando preguntó si informaría a un grupo de trabajo sobre factores humanos y preparación duradera, burocrático para las partes aburridas que mantienen vivos a los hombres. Dije que sí. Traje una diapositiva. El respeto es logística. Provocó una risa, luego un silencio concentrado en tomar notas.
Les dije la verdad, que seguimos volviendo a aprender. Que la dignidad programada a propósito reduce las malas sorpresas. Que preguntar cómo está su aire salva tantas vidas como una mejor batería. Que la humildad es una tarea de mantenimiento. Después, un joven oficial me atrapó en el pasillo. Señorita, ¿cómo se lidera cuando la habitación resiente sus pronombres? Pensé en mi yo de 20 años en una cocina con aceite de limón y sin adjetivos. Muestra tus cálculos, dije. Comparte tu crédito. Llama 2 veces antes de entrar en cualquier alma. Ella lo escribió en su palma como una orden de campo. Pasó una semana, luego 2. Llegó un sobre dirigido con letras limpias e inquebrantables que reconocería en un formulario al otro lado de un gimnasio. Dentro había un recorte del periódico local. Sin foto, solo un informe de 3 párrafos sobre la noche de los veteranos y una frase que decía: la comunidad se puso de pie para honrar el servicio. Debajo, con su letra pequeña: debí haberme puesto de pie antes. Pegué la nota en la pared junto a un mapa de un condado que no necesita ser mapeado y la dejé hacer lo que hacen los mapas. Cambiar cómo te mueves por un lugar que creías conocer. Remy se pasó de camino a dar una clase que una vez juró que no estaba listo para enseñar. Trajo el pastel de nuez de su madre en una lata abollada y una incomodidad con mi silla de oficina. Nos sentamos en cajas porque las sillas mienten sobre el poder. No me congelé para hacerlo pequeño, dijo. Me congelé porque la verdad me alcanzó y no quise soltarla. La sostuviste, dije. Eso fue suficiente. Golpeó 2 veces el marco de la puerta al salir, el pequeño sonido que se ha convertido en nuestro amén. Un sábado, con el cielo practicando la primavera, visité el cementerio. La hierba había vuelto a crecer sobre los lugares que el dolor había raspado. Me paré junto a la lápida de mi madre y apoyé la palma de la mano sobre ella. La piel conduce ciertos mensajes mejor que el aire. Estamos aprendiendo, dije. Lento, pero no en la dirección equivocada. Una brisa agitó los robles y volteó páginas en algún lugar que no podía ver. La gente me pregunta por el apodo. Quieren la historia de origen, la noche en que se dijo por primera vez. La perfecta alineación de mito y momento. Les digo la verdad. No importa quién lo dijo. Importa lo que haces cuando alguien te trae un nombre que no pediste. Puedes pasarte la vida interpretándolo o puedes usarlo como una herramienta, una palanca, una escalera, una barra de palanca para levantar lo que necesita ser levantado. Yo elegí lo segundo. Cuando escucho Ángel de la Muerte pienso en la falla suave en la mesa. La parte aburrida que mantuvo el cumpleaños de un hombre en el calendario, la sala que se puso de pie porque una persona se quedó quieta. Si estuviste en ese salón, recuerdas un sonido específico, las patas de las sillas rodando hacia adelante y luego hacia arriba, el suelo de roble aceptando el peso que había estado esperando sostener. No fueron aplausos. Los aplausos son hambrientos y se gastan rápido. Esto fue más firme, el sonido que hace una comunidad cuando se edita a sí misma hacia el coraje. La sangre no saludó esa noche. El honor sí. Esa es la frase que conservo. No porque me halague, sino porque me recuerda dónde poner mis manos cuando las viejas habitaciones se encuentran con un nuevo clima.